Hey, 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 chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, datos agrupados. La conveniencia de los datos agrupados es que me permite recolectar varias de las variables en intervalos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es aprender a hallar las medidas de tendencia central para este tipo de datos. Aunque usted pues, ya debió trabajarlo el año pasado, vamos a hacer rápidamente un recuento de cómo se hallan, ¿listo? Entonces, voy a trabajar una situación similar, cambié los datos, los intervalos se siguen manteniendo. 0,5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30. ¿Son qué? Son número de preguntas, ¿listo? Preguntas que respondieron correctamente los estudiantes de 11.2. En este caso pues cambié también el curso y cambié la cantidad de estudiantes que contestaron cada una de ellas, ¿listo? Entonces, ojo ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esto en una tabla vertical para poder hallar frecuencia absoluta, marca de clase y el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta respectiva. Entonces, así nos debería quedar la tabla de forma vertical. Listo, entonces, acá tengo el intervalo. Dejé acá un espacio que es la de la marca de clase, que la designo con la X. La frecuencia absoluta, que es el número de estudiantes que contestó dentro de ese intervalo las respuestas correctas. Entonces, ¿cómo hallo la marca de clase? Fácil, la marca de clase se halla sumando el límite inferior del intervalo más el límite superior y dividiéndolo en 2. Entonces, por ejemplo, en el primer caso sería 0 más 5, 0 más 5 y lo divido en 2. 0 más 5 es 5, dividido en 2 me da como resultado 2.5. Entonces, ahora 5 más 10, 15, 15 dividido 2 da como resultado 7.5. Ahora, 10 más 15, 25, 25 dividido en 2, 12.5. Ahora el siguiente, 15 más 20 dividido en 2 me da como resultado 17.5. Y entonces recuerde, todo intervalo tiene un límite superior y un límite inferior. Para hallar la marca de clase sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido en 2. 20 más 25, 45. 45 dividido en 2 da 22.5. Y lo último que tengo que hacer es hallar la marca de clase del último intervalo. 25 más 30, 55. 55 dividido en 2 me da 27.5. ¿Listo? Entonces ya tengo las marcas de clase. ¿Listo? Ahora voy a hallar la amplitud. La amplitud va a ser necesaria para hallar lo que es mediana y lo que es moda. Entonces, ¿la amplitud cómo se halla? La amplitud debe ser la misma en todos los intervalos. Así que usted va a tomar el primer intervalo y lo que va a hacer es restar el límite superior menos el límite inferior. Entonces, ¿cuál es el límite superior? Pues el último número, sería 5. Y le voy a restar el límite inferior, 0. 5 menos 0 me da como resultado 5. Listo. La amplitud es de 5. Ahora, tenga en cuenta eso. La amplitud debe ser la misma en todos los intervalos. Así que si yo lo hago, por ejemplo, en el intervalo número 3, también tendría que pasar. Entonces, límite superior 15, límite inferior 10. 15 menos 10 me da 5. ¿Listo? Entonces ya la amplitud la hallé. Ahora, ¿qué voy a hallar? Voy a completar esta parte de la tabla. Para completar esa parte de la tabla lo que hago es coger la marca de clase y la multiplico por la frecuencia absoluta. Entonces en el primer intervalo sería 2.5 por 10, que me da como resultado 25. ¿Listo? En el siguiente sería 7.5 y lo multiplico por 12 y usted ya entendió lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces si usted hace bien esta tabla, le debería quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces ya tenemos el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ahora, si hallamos los totales de la frecuencia absoluta, obtenemos el total de datos, en este caso el total de estudiantes que contestado esas pruebas pre-ICFES. Entonces, si yo sumo, obtengo que son 88, fueron 88 estudiantes, es un salón bastante grande, ¿no? Y también voy a sumar estos productos, el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, también lo voy a sumar. En este caso me dio 1460. Ahora, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerde que esa se halla a partir de la frecuencia absoluta. Entonces el primer dato es el mismo. Entonces en este caso sería 10. Y voy sumando en diagonal. Sumaría 10 más la siguiente frecuencia absoluta que sería 12. 10 más 12, 22. 22 más 16 me da 38. 38 más 22 me da 60. 60 más 2 me da 62. Y 62 más 26 me da como resultado 88.
Recuerde que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos. Listo. Ahora, le tengo una muy buena noticia. Para hallar la media aritmética, lo único que hago es dividir este valor, que voy a pintar acá de color azul, con el total de datos, que acá voy a pintar de color naranja. Entonces, para hallar la media aritmética, que es la más fácil de todas, listo, dividiría la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de datos, o que es lo mismo 1460 dividido en 88. 1460 dividido en 88 me da como resultado 16,59. ¿Listo? Entonces acá voy a poner como resultado 16,59. ¿Qué? Preguntas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la variable. Preguntas correctas. Listo. Listo, entonces reitero. Recuerde que en la fórmula que le aparece a usted le dice, mire, la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido en el total de datos, que es lo que acabamos de hacer acá. ¿Listo? Entonces, me voy a volver acá a mi tabla. ¿Listo? Ya la tengo acá. Y ahora sí viene la parte interesante. Para hallar la mediana necesito encontrar primero el intervalo de mediana. El intervalo de mediana es el intervalo donde se encuentra el dato de la posición n dividido 2. Entonces, n es el total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 88. ¿Y cómo sé que tengo 88? Porque sumé todas las frecuencias absolutas. Este es el total de datos. Recuerde, la suma de las frecuencias absolutas es el total de datos. Ahora, 88 dividido 2, ¿cuánto me da? Me da 44. Debo buscar el dato 44. Entonces, para eso me remito otra vez a mi tabla y busco en la frecuencia acumulada. Recuerde, la frecuencia acumulada me está diciendo la posición de los datos. En el primer intervalo tengo desde el dato 1 hasta el dato 10, del dato 11 hasta el dato 22 en el segundo intervalo. En el tercer intervalo, desde el dato 23 hasta el dato 38, este va a ser el límite del dato, el último dato que va a estar en ese intervalo. El siguiente va a ser desde el dato 39 hasta el dato 60. El siguiente, el quinto intervalo, va a ir desde el dato 61 hasta el dato 62. Y el último intervalo iría desde el dato 63 hasta el dato 88. Ahora, ¿qué dato estamos buscando? El dato 44. Entonces, el dato 44 va a estar desde este intervalo. ¿Por qué sé que está en ese intervalo? Porque desde ese intervalo tengo el dato 39 hasta el dato 60. Yo estoy buscando el dato 44. Entonces, este es mi intervalo de mediana. ¿Listo? Con este intervalo tengo que aplicar la fórmula que usted ve en las guías, que dice lo siguiente. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar la fórmula de mediana. Entonces, necesito hallar el límite inferior del intervalo. Entonces, ¿cuál es el intervalo de mediana? Este que está acá. Recuerde, cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior en este caso es 15. Entonces acá en la fórmula voy a aplicar y voy a reemplazar por 15. Listo. N dividido 2 ya lo hallé. Mire, 88, porque 88 es el total de datos, dividido 2 me da 44. Entonces acá voy a poner 44. Ojo acá. Acá necesito hallar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. I menos 1 significa intervalo anterior. I más 1 significa intervalo siguiente. I significa el intervalo en el que estoy. Reitero, acá dentro de la tabla. I normalito, lo voy a poner por acá. I, ¿listo? Significa el intervalo en el que yo estoy. ¿Listo? En este caso sería este de acá. I menos 1 sería el intervalo anterior. I menos 1 sería el intervalo anterior. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Y I más 1 sería el intervalo siguiente. ¿Listo? Entonces, me está preguntando la frecuencia absoluta acumulada, por eso es FI mayúscula, pero el intervalo anterior. ¿Cuál es? 38. Entonces me llevo ese dato. ¿Listo? Acá pongo 38. Y la frecuencia absoluta del intervalo, mire, FI minúscula, acá se importa la minúscula y la mayúscula, sobre la frecuencia absoluta del intervalo en el que estoy. Entonces voy a mirar el intervalo en el que estoy. Listo, es este. Y la frecuencia absoluta es 22.
Entonces voy a poner acá 22. Y eso lo voy a multiplicar por la amplitud. La amplitud ya la había hallado anteriormente. La amplitud es de 5. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces acá reemplazo por 5. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer es esta división. Entonces 44 menos 38, ¿cuánto me da? Me da 6. Ahora hago 6 dividido 22. 6 dividido 22. Listo. Y eso lo voy a multiplicar por 5. Y eso me daría 1,36. ¿Listo? Y finalmente sumo con 15, que me da como resultado 16,36. ¿Qué? Preguntas correctas. Recuerde que la variable no cambia, la variable sigue siendo la misma. Profe, ¿cuál es la variable? La variable es lo que yo estoy investigando o los datos que se recolectaron. Y mire que acá en la tabla aparecen preguntas correctas o en la situación que se plantea aparecen como eso, como preguntas que se hicieron. ¿Listo? Preguntas correctas, acertadas. Ya hallé la mediana. ¿Listo? Ahora voy a hallar ¿qué? La moda. Póngale cuidado cómo se halla la moda. Para hallar la moda, lo primero que debo hacer es hallar el intervalo de moda. El intervalo de moda es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces voy a mi tabla, miro en esta columna, la de frecuencia absoluta, cuál es el mayor de los datos. Y si se da cuenta es este. ¿Listo? Ese va a ser el intervalo de moda. Ahora, póngale cuidado. También necesito saber cuál es el intervalo anterior y el intervalo siguiente. Como este es mi intervalo, el I normalito, el I normal, ¿listo? Solamente voy a tener intervalo anterior. ¿Por qué? Porque no tengo intervalo siguiente, o sea, tengo solamente I menos 1. Si yo quisiera un intervalo siguiente no tengo, por lo tanto el intervalo siguiente siempre va a valer 0, ¿listo? Para que lo tengan presente. I más 1 siempre va a valer 0 en este caso. En este caso, ¿por qué? Porque mi intervalo de moda es el último intervalo, ¿listo? Entonces, vamos ahora sí a aplicar la fórmula de moda, que sería la siguiente. Apliquemos la fórmula de moda. Hallemos primero el límite inferior de ese intervalo. Entonces es este de acá. Recuerde, límite inferior, límite superior. En este caso el límite inferior es 25. Entonces voy a poner 25. ¿Listo? Acá recuerde que esto va multiplicado por la amplitud. Se me olvidó escribirlo. Listo, ya. Ahora, la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? Es 26. Y la del intervalo anterior, 2. Por lo tanto sería 26 menos 2. ¿Listo? Entonces acá 26, que es la frecuencia de ese intervalo, menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 2. Mire, reitero, voy a la tabla. Frecuencia absoluta del intervalo 26, la del intervalo anterior, 2. Listo. Continúo con la fórmula. Sobre frecuencia absoluta del intervalo 26 menos la del intervalo anterior 2. Listo. Ojo acá porque en medio de los dos paréntesis va un más. Frecuencia absoluta del intervalo dentro del paréntesis 26 menos la frecuencia del intervalo siguiente. ¿Se acuerda que no hay intervalo siguiente? Si usted mira acá en la tabla, no hay un intervalo siguiente. Entonces ahí ponemos 0. En este caso sería 26 menos 0. ¿Listo? Y multiplicamos por la amplitud, que ya sabemos que la amplitud vale 5. ¿Listo? Empezamos entonces ahora a resolver primero lo que está acá en esta fracción. 26 menos 2 me da como resultado 24. ¿Listo? 26 menos 2 acá me da 24. Más 26 menos 0 que me da 26. ¿Listo? Ahora, 24 más 26 me da como resultado 50. ¿Listo? Voy a copiar esto para que usted vea de dónde salen los resultados finales. Entonces tengo 24 dividido 50. ¿Cuánto me da 24 dividido 50? 24 dividido 50 me da como resultado 0,48. ¿Listo? Ahora 0,48 lo voy a multiplicar por 5. Porque en matemáticas primero se multiplica y luego se suma. ¿Listo? Entonces por 5, que me da como resultado 2,4. Por lo tanto, tengo que la moda va a ser igual a 25 más 2,4. ¿Listo? Y 25
más 2,4 me da como resultado final 27.4. ¿Listo? Y ya hallé la moda, hallé mediana y hallé la media aritmética. ¿Listo, chicos? Recuerde que este resultado debe tener un apellido, la variable en cuestión. ¿Listo, chicos? Ya a partir de estos datos usted vuelve y saca las conclusiones que considere pertinentes. Eso sería todo por ahora. Si tiene preguntas, me las realiza.